La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales les invita a que realicemos esta lectura compartida de algunos textos del venerable maestro Samael Aun Weor en torno al tema de la autoobservación. Propio de este tema, observémonos mientras realizamos la lectura. Démonos cuenta de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, pensamientos, autoobservemos. Del libro Tratado de Psicología Revolucionaria. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación, lo autoobservable. Observarnos a sí mismos es urgente, inaplazable, impostergable. La autoobservación íntima es fundamental para el cambio verdadero. Obviamente, toda observación de sí deja penetrar la luz en uno mismo, en sus profundidades íntimas. Ningún cambio interior podría ocurrir en nuestra psiquis a menos de ser llevado a la luz de la observación de sí. En todo debe haber un comienzo, y empezar por observar nuestra conducta en cualquier día de nuestra vida es un buen comienzo. Solo queremos afirmar que se debe empezar por observar un primer día. Basta cada día su afán, dijo el gran Kabir Jesús. Autoobservarnos hoy mismo, en lo tocante al día siempre recurrente, miniatura de nuestra vida entera. Si uno de verdad quiere llegar a conocerse a sí mismo, debe empezar por observar su propia conducta ante los sucesos de cualquier día de la vida. Cuando un hombre comienza a trabajar sobre sí mismo, hoy mismo, cuando observa sus disgustos y penas, marcha por el camino del éxito. Jamás un día carece de importancia. Si en verdad queremos transformarnos radicalmente, debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente. Debemos ser prácticos y observarnos cuidadosamente en forma directa, de instante en instante. Es indispensable observarse a sí mismo estando solo, del mismo modo que al estar en relación con la gente. Observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles de alcoba, hogar, comedor, casa, calle, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que uno dice, siente y piensa es ciertamente lo más indicado. A medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de autoobservación íntima se irá desarrollando progresivamente. El sentido de autoobservación íntima, conforme se vaya desarrollando, os permitirá verificar el avance progresivo de vuestro trabajo. Resulta interesante observar la recurrencia diaria, la repetición de palabras y acontecimientos para cada persona, etc. Esa repetición o recurrencia de eventos y palabras merece ser estudiada. Nos conduce al autoconocimiento. Ciertamente, jamás podríamos conocernos a sí mismos sin la autoobservación seria y profunda. En el trabajo sobre sí mismo no existe nada despreciable. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, merece ser observado. Cualquier emoción negativa, reacción, etcétera, debe ser observada. No es posible cambio alguno en nuestra psiquis sin la observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Plena autoobservación íntima del mí mismo resulta inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados.
Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los sentidos de percepción externa. El segundo solo puede ser perceptible mediante el sentido de autoobservación interna. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. El mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo autoobservable en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora. Aprendamos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí. La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. La atención dirigida hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior. La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Resulta urgente, inaplazable, impostergable observar la charla interior. La observación de sí mismo permite que penetre un rayo de luz en nuestro interior. Saber que la vida es sueño no significa haberlo comprendido. La comprensión viene con la autoobservación. Del libro La revolución de la dialéctica. Debemos contemplarnos a sí mismos como quien está contemplando y aguantando sobre sí mismo un torrencial aguacero. Primeramente, hay que hacernos plenamente conscientes del estado de ánimo en el que nos encontramos antes de que surja cualquier pensamiento. Observar serenamente nuestra mente, poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto. Es perentorio convertirnos en vigías de nuestra propia mente durante cualquier actividad agitada y detenernos por un instante para observarla. Es necesario estar autoobservándose de instante en instante, de momento en momento. Debemos observar minuciosamente los procesos del pensamiento, los distintos funcionalismos del deseo, los hábitos que conforman nuestra personalidad, los sofismas de distracción, la falacia del ego y nuestros impulsos sexuales. Hay que estudiar cómo reaccionan estos ante los impactos del mundo exterior y ver cómo se asocian. El libro La Gran Rebelión. Debemos observarnos de instante en instante. Debemos observarnos en acción de instante en instante. Saber si lo que hacemos nos mejora. Mas sería imposible que la luz de la conciencia pudiese penetrar dentro de las tinieblas del yo mismo si previamente no usamos el sentido maravilloso de la autoobservación psicológica. Necesitamos franquearle el paso a la luz para iluminar las profundidades tenebrosas de nuestra psicología. Vernos directamente tal cual somos es lo interesante. Solo así podremos llegar al conocimiento verdadero de sí mismos. Solo mediante la autoobservación psicológica permitimos que la luz penetre en nuestras propias tinieblas. Obviamente, quien inicia la autoobservación se convierte en un sujeto muy diferente a los demás. De hecho, indica la posibilidad de un cambio.
cambiar es algo fundamental, pero ello es imposible si no se inicia la autoobservación psicológica. En todos los seres humanos se halla el sentido de la autoobservación psicológica en estado latente, mas se desarrolla en forma graduativa a medida que vayamos usándola. La memoria trabajo se escribe siempre a base de sucesivos eventos psicológicos registrados por el Centro de Autoobservación Psicológica. En el terreno de la vida práctica conviene autoobservarnos con el propósito de autodescubrirnos. Escenas de ira, cuadros de celos, etcétera, en el terreno de la vida práctica resultan útiles cuando nos hallamos en constante autoobservación psicológica. Es indispensable llegar a ser muchísimo más conscientes para consigo mismos mediante una directa observación de sí. Y del libro La Educación Fundamental dice, debe enseñarse a las nuevas generaciones a investigar su propia mente, a observarla, a comprenderla. Solo así, mediante la comprensión de fondo, podemos evitar que la mente se cristalice, se congele, se embotelle.